Hola a todos y bienvenidos al infernal mundo de los Pokémon en Leyendas Pokémon. Tierra de violencia, bugs y secretos que los profesores Ares y Rascayú vamos a contaros. Las tareas de investigación de hoy son darle a me gusta 200 veces, suscribiros al canal y activad la campanita Shiny para no perderos ninguna de nuestras clases magistrales de curiosidades. Estos son los 25 secretos increíbles de Leyendas Pokémon Arceus. La región de Hisui se trata del asino del pasado. Es por esto que muchos de los Pokémon que encontramos en ella también estaban en Diamante y Perla. Curiosamente, los Pokémon iniciales de Leyendas Pokémon son Rowlet, Cyndaquil y Oshawott, ninguno de ellos siendo originariamente de Sinnoh. Así que podemos decir que estos Pokémon iniciales son falsos. Todo parece indicar que el profesor Lavender ha viajado bastante para conseguirlos, y que el profesor Serval utilizó a Piplup, Chinchar y Turtwig en Diamante y Perla porque son realmente los Pokémon originarios de Hisui, y son los que podemos encontrar de forma salvaje en Leyendas Pokémon. El profesor Lavender es un tipo peculiar, ya que utiliza expresiones y frases hechas modernas, además de haber estado en varias regiones de juegos anteriores. Es por esto que algunos piensan que Lavender es también un viajero del tiempo y que viene del futuro. Según la Pokédex, Copperajah proviene de las tierras del profesor. Os recordamos que este Pokémon apareció por primera vez en Galar, así que Lavender podría venir de esta región, pero en la propia Pokédex de Galar se dice que Copperajah viene de tierras lejanas, así que el origen de este hombre es todo un misterio. Si sacamos a nuestros Pokémon de sus Pokéball y los dejamos un tiempo, comenzarán a hablar uno por uno, mientras el resto les hace caso, como si estuvieran manteniendo una conversación. Este tipo de comunicación entre las criaturas también se da de forma salvaje. Por ejemplo, Chingling y Chimeco se pondrán a gritar si ven que estamos cerca. O Teddiursa en el Pantanal Carmesí, que llamará a su papá Ursaring Alpha si nos descubre, y este vendrá corriendo. También se han dado casos de padres que protegen a sus crías cuando intentamos capturarlos. Tanto Oshawott como Rowlet y Cyndaquil tienen nuevas evoluciones finales en Leyendas Pokémon Arceus. Se llaman igual que las de siempre, pero su aspecto y tipos cambian para adaptarse a la temática japonesa del juego. Decidueye se inspira en la vestimenta invernal antigua japonesa. Samurott hace una referencia a los samuráis, y Typhlosion es capaz de purificar almas errantes y conducirlas a otro mundo, algo que podemos asociar a los yokai, monstruos del folclore japonés. En Leyendas Pokémon Arceus podemos entablar combates con los Pokémon salvajes, solo con sacarles a uno de nuestros Pokémon. Y para dejar el combate podemos darle al botón de huir, o directamente irnos. Si nos alejamos de la batalla por el campo, el juego asumirá que queremos dejar el combate y acabará sin más. La mejor forma de salir por patas. Entre los comportamientos extraños de los Pokémon de Hisui hay uno muy particular, porque puedes dar delante tuya y que ni te des cuenta. Los Nosepass habitan la ladera Corona y como tienen los ojos cerrados parece que siempre están ausentes, pero al contrario, siempre están atentos a algo. Al norte, Nosepass es el Pokémon brújula, y en este caso más que nunca, porque si os fijáis, los Nosepass del campo en estado normal siempre estarán mirando al norte. Uno de los objetos que podemos conseguir en el puesto de Changa o a través de distorsiones espaciotemporales es el Cable Link. Un poco raro tratándose de un objeto de un juego de Pokémon, ¿verdad? Este ítem tiene su origen en el mundo real, y es que en la época de Game Boy era imprescindible conectar dos juegos a través del Cable Link para evolucionar algunos Pokémon como Haunter o Machoke. Al principio, el dios Arceus llama al móvil del protagonista. Y le manda al pasado para que esclavice a todos los Pokémon. Lo hace con unas ropas un tanto peculiares, porque por si no os habéis dado cuenta, pertenecen a la región de Kalos que vimos en Pokémon X e Y para Nintendo 3DS. Si elegimos a la chica, llevaremos una de las camisetas que podemos encontrar en Pokémon Espada y Escudo. Adamas y Nácara son los jerarcas de los clanes Diamante y Perla respectivamente, que vivían en la región de Hisui desde siempre. Sus nombres hacen referencia a dos elementos relacionados con estas joyas. Adamas viene de la palabra adamanto, una palabra utilizada para referirse a algo con una increíble dureza como el diamante. Nácara viene de la palabra nácar, también conocido como madre perla, y que es la capa iridiscente que cubre el interior de la concha de algunos moluscos. El sonido de la flauta que tocamos para invocar a las monturas de Leyendas Pokémon Arceus
Es el mismo que sonaba en la pantalla de inicio de Diamante y Perla cuando pulsábamos un botón para iniciar el juego. Cuando se transforma en la flauta azul, el objeto que nos lleva hasta Arceus, y que también está presente en Diamante y Perla, suena la melodía de inicio del juego. Que hayan pasado un porrón de años entre la Sinnoh de la actualidad y la Hisui de leyendas Pokémon no ha hecho que algunas áreas varíen su localización. Por eso la zona del Pantanal Carmesí coincide con la ruta 212, con un enorme pantano y en la que suele llover con frecuencia. Pueblo Aromaflor está situado en un lugar llamado Campo Aromaflor, o el novedoso Parque Hansa en Hisui era una isla poblada con un montón de chinchas. De hecho, muchas bases de campamento situadas a lo largo del mapa darán lugar en un futuro a las ciudades de Pokémon Diamante y Perla. Seguro que os habrá llamado la atención el peculiar sonido que produce Cricktoon. Es difícil pasarlo por alto hasta el punto que los fans de internet decidieron transcribirlo como la onomatopeya del L-WOW. Al final, este sonido se convirtió en un meme dentro de la comunidad de Pokémon, y parece que Game Freak estaba al tanto de ello, porque apareció en la versión en inglés de Leyendas Pokémon al encontrarnos con el Cricktoon Alpha. Pero es uno de los personajes que menos esperábamos encontrarnos en Leyendas Pokémon Arceus. Este señor viaja en el tiempo al igual que el protagonista y acaba en la región de Sinnoh del pasado. Este personaje apareció como jefe del metro de batalla en Pokémon Blanco y Negro para Nintendo DS, y su misión en Leyendas Pokémon es ser el guardián de Sneasler en el clan Perla. Se desconoce por qué este personaje es traído del futuro, pero sus conocimientos sobre las batallas Pokémon y sus comentarios en el dojo de Villa Jubileo hacen pensar que será el precursor de los entrenadores Pokémon actuales. Esto causaría una paradoja temporal que ni las de Zelda Ocarina of Time. Todos los Pokémon tienen sus costumbres y sus formas de ser, y Mr. Mime es todo un experto haciendo mímica. Si le sacamos de la Pokéball y le dejamos a su bola, hará lo que mejor se le da, hacer mímica. Ahí le tenemos sirviéndose una taza de té y sentándose en una silla. Por otro lado tenemos a Sudowoodo, el árbol de tipo roca que se cree que no le vemos porque se camufla súper bien. En lugar de huir o atacar, si Sudowoodo siente que estamos cerca, se dará la vuelta y se hará pasar por un árbol de verdad. Spiritomb es de los Pokémon más siniestros de todos los existentes. Este bicho guarda en su interior a 108 espíritus, mezclándose todos ellos en su interior para formar lo que conocemos como Spiritomb. En Leyendas Pokémon Arceus tendremos que encontrar 107 volutas repartidas por el mundo, una orden dada por una niña llamada Alma. La última voluta nos la da ella misma, porque ella es el último espíritu. Alma era la niña muerta de este juego de Pokémon, algo ya clásico en la saga y que en este juego se vuelve más perturbador que nunca, al ser un Horrocrux de Spiritomb el que se encarga de reconstruir su alma. Dialga y Palkia tienen nuevas formas en este juego de Pokémon, un estado al que solo llegan cuando tienen en su poder los objetos Gran Diamantsfera y Gran Lustresfera. ¿Os suenan de algo? En Pokémon Diamante y Perla existen unos ítems llamados Diamantsfera y Lustresfera, que se tratarían de la Gran Lustresfera y Diamantsfera degradados con el paso del tiempo. Aquí únicamente haciendo que aumenten los poderes de Dialga y Palkia, pero sin energía suficiente para hacerles cambiar de forma. Es por esto que en Diamante y Perla no pueden tener sus formas de origen. En una de las casas del poblado del clan Perla y Diamante podemos encontrar un retrato que seguro que os suena. El parecido de este personaje con Mirto de Pokémon Blanco y Negro es asombroso, y podría tratarse de un antepasado del campeón de la Liga Pokémon de Teselia. En el lado derecho tenemos posiblemente a los ancestros del líder del equipo Aqua y el líder del equipo Magma, Aquiles y Magno respectivamente. Leyendas Pokémon Arceus supone una revelación importantísima en la historia de Pokémon. Hasta el momento se pensaba que las Pokéball tenían el poder de hacer pequeños a los Pokémon o transfigurar su forma para que se metieran dentro. Pero el profesor Lavender viene para desvelarnos la verdad. Los Pokémon son criaturas mágicas capaces de encoger de tamaño muchísimo hasta caber dentro de las Pokéball. Esto explicaría por qué las Pokéball no pueden atrapar a seres humanos, lo cual sería bastante raro. Nos remonta al origen de Pokémon
Pokémon y su primer nombre, Pocket Monsters, monstruos de bolsillo en español, porque eran capaces de encoger su tamaño y llevártelos a todas partes. Misterio resuelto. Y como extra, esto podíamos haberlo sabido de antes debido a que el ataque reducción encoge el tamaño de los Pokémon. Si habéis jugado otros juegos de Pokémon, os acordaréis de que los objetos que aparecen en el suelo tienen forma de Pokémon. Esto en Leyendas Pokémon Arceus podía confundir al jugador, así que han cambiado ligeramente el diseño de los objetos para darle un poco más de sentido. Ahora serán cestas de mimbre de color rojo y marrón, haciendo referencia a las Pokéball pero sin llegar a serlo. Decidueye parece todo un samurái con su nuevo aspecto en la región de Hisui. Es tan popular que incluso tiene unas ropas dedicadas a él en las tiendas de ropa de Villa Jubileo. Parece que este traje está inspirado en Zenitsu de la serie japonesa Kimetsu no Yaiba, muy popular en Japón y cuya ropa tiene unos patrones y colores calcados a los de Decidueye. Pero eso no es todo, también podemos encontrar las ropas de Tanjiro, el protagonista del anime. Como Hisui es la Sinnoh del pasado, muchos de los personajes que veremos serán antepasados de los que conocimos en Diamante y Perla. Los más importantes son el General Sorbus y el Profesor Serval, la Capitana Selena y el líder del equipo Galaxia Helio. También otros como Nappa o Vilo, siendo ancestros de líderes de gimnasia de la región. Pero el más importante puede que sea Cynthia y su relación con dos personajes importantísimos del juego. Tanto Bolus como Metis son ancestros de la campeona de Sinnoh. Y no en vano, ya que su papel es muy importante en Leyendas Pokémon Arceus. Los Bonguri que encontramos en árboles sirven para fabricar Pokéball, pero antes de este juego ya pudimos tenerlos en Pokémon Oro y Plata para Game Boy. El profesor Lavender ha viajado por un montón de regiones, y una de ellas parece que fue Yoto, de donde trajo a Cyndaquil, además de todos los conocimientos para capturar a los Pokémon en Pokéball. En Yoto, en el futuro, era el artesano César el que se encargaba de crear las Pokéball. Si nos quedamos esperando en la pantalla de inicio del juego, escucharemos la melodía del tema principal de Pokémon tocada a flauta. En la ladera Corona hay una zona con una cascada y abajo un montón de Magikarp. En la parte de arriba podemos encontrar a Gyarados, que es la evolución de Magikarp. Esto se trata de una referencia a una leyenda japonesa, que dice que las carpas koi que consiguen nadar río arriba y subir una cascada se transforman en dragones. Existe un Pokémon cuya forma de obtención es de lo más original. Si queremos conseguir a Manaphy en Leyendas Pokémon Arceus, tendremos que realizar la misión Leyenda del Océano, algo para lo que necesitaremos Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. En la biblioteca de Ciudad Canal tendremos un libro que nos cuenta una historia de cómo un valiente humano acompañado de un Mantic, un Buizel y un Qwilfish con grandes pinchos atraviesa la puerta del océano al atardecer para encontrarse con algo llamado el Príncipe. Si hacemos esta profecía realidad y vamos al gran arco del mar de Costa Cobalto al atardecer con Mantic, Buizel y Overqwil, se abrirá una cueva en la cara norte de la región donde se encuentran Manaphy y Phione. La única forma de atrapar a los Pokémon iniciales de Hisui falsos es a través de distorsiones espaciotemporales, algo que respalda la idea de que el profesor Lavender no viene de esta época. Aún así, estos Pokémon pueden ser obtenidos por el jugador mediante el propio profesor. Hasta que completemos la aventura, estarán esperando en el laboratorio en 3 lugares diferentes adecuados a sus hábitats. Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada de Pokémon y Nintendo Switch. Y por aquí os dejamos el resto de vídeos de nuestra serie de 25 secretos. Un saludo y hasta otra.